Hola entusiastas de la digitalización y bienvenidos a un nuevo episodio. Seguro que más de uno que me está viendo ha participado en algún proyecto de Industria 4.0. Pues bien, hoy te voy a contar lo que ningún fabricante quiere que sepas, para que conozcas cómo encajan todos los sistemas dentro de tu fábrica y puedas crear un plan estratégico para alcanzar tus objetivos propuestos. Yo soy Adriel y esto es Fábricas Digitales. ¡Arrancamos! Cualquier proyecto de digitalización que hagas a partir de ahora lo vas a hacer con unos buenos cimientos. Y no hay mejor base que la ciberseguridad para tus proyectos. Sí, has oído bien, la ciberseguridad. De esta forma te vas a asegurar que no tengas que deshacer lo andado y que llegues antes al resultado que tú estás buscando sin encontrarte ningún problema por el camino. La ciberseguridad es imprescindible para que tus proyectos de digitalización estén sólidamente construidos y puedas ampliar funcionalidades a lo largo del tiempo sin tener que dar pasos hacia atrás. El carpintero dice, mide 2 veces y corta una. Para atender bien el tema que estamos tratando es necesario tener una visión 360 grados de lo que está pasando en las fábricas. Tenemos por una parte las tecnologías de la operación, que son las que se encargan de gestionar la producción, y por otra parte las tecnologías de la información, que es más este mundo informático corporativo al que estamos acostumbrados. Pues bien, dentro del contexto de Industria 4.0, ambos mundos están convergiendo. Entonces, estamos utilizando herramientas clásicas de IT para mejorar la eficiencia de la parte productiva. Es precisamente en esta convergencia donde hay que tener especial cuidado con la parte de ciberseguridad, porque no todo lo que aplica al mundo corporativo nos va a valer para el mundo operativo. Y hay que entender muy bien cuáles son las diferencias entre uno y otro. Para que podáis entender bien las diferencias entre los dos mundos, os voy a poner un ejemplo. Imagínate que tenemos una fábrica donde llenamos botellas y las paletizamos. Bien, pues tenemos nuestra línea donde van pasando las botellas y la vamos llenando y colocando la chapa encima para que la botella esté lista. Quien controla estas líneas de producción es un cuadro eléctrico donde vamos a encontrar lo que es el cerebro, que viene a ser el PLC, esto que veis aquí. El PLC es como un ordenador industrial que tiene entradas y salidas. Las entradas son sensores que le dan información y las salidas son actuadores que él gestiona dependiendo de las entradas que tenga. En el ejemplo que estábamos poniendo ahora, cuando la botella pasa por el sensor indicándole que está en la posición correcta, el PLC necesita decirle al actuador que ponga la chapa para que la botella esté correctamente terminada. En esto es imprescindible que sea determinista en el tiempo, es decir, yo necesito saber el tiempo máximo desde que le llega la entrada al PLC hasta que se le pone la chapa para poder fabricar con seguridad. Además, los PLCs están diseñados para trabajar en unas condiciones de trabajo muy distintas a las de un servidor. Es decir, está diseñado para soportar grandes vibraciones, para soportar temperaturas muy variables, para soportar ambientes muy duros, porque puede haber vapor, puede haber algunos gases nocivos, y él tiene que funcionar y siempre garantizar que la fabricación no para. Además, todas las tecnologías de la operación tienen unos ciclos de unos 20 años. Es decir, a mí, para este PLC de aquí, que es de marca Siemens, esto es un 1500, Siemens me garantiza que durante 20 años yo voy a tener recambios. Entonces, mientras no se agote ese ciclo, me estoy asegurando que tengo recambios de este dispositivo. En el mundo informático, esto pasa cada 5 años. O sea, el margen que tenemos cuando compramos un servidor es que lo vayan a mantener durante 5 años y a los 5 años lo tengamos que cambiar. Entonces esto nos cambia radicalmente el periodo de amortización. Si yo compro una máquina y estoy pensando que la voy a amortizar en 20-30 años, necesito garantizar esos recambios durante ese tiempo. Si no, no puedo amortizar la máquina. Sin embargo, en el mundo de las tecnologías de la información, el ecosistema que rodea al servidor va a estar mucho más controlado. El servidor va a estar en un CPD donde no existen vibraciones, donde la temperatura va a estar controlada, donde el suministro energético va a estar garantizado por el SAI, donde yo puedo reiniciar mi máquina y no le supone ningún pero a nadie, algo que no puedo hacer en el mundo de las operaciones, porque si yo estoy fabricando, dejar de fabricar para actualizar no es una opción porque estoy perdiendo mucho dinero.
Lo que ha pasado estos últimos años con la concienciación de la industria 4.0 es que estos dos mundos que estaban totalmente separados han empezado a unirse para poder ser más eficientes en la producción. Sabemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y es por eso que en los últimos años ha habido una carrera por instalar sensórica o IoT en la fábrica sin ningún control, sin ningún criterio, muchas veces conectado directamente a Internet, cada uno de los sensores a su propia nube privada porque me lo instala no sé qué empresa que ya tiene su plataforma, luego viene otra empresa, me instala otros sensores que va a su otra plataforma, y todo esto gestiona un ecosistema muy difícil de controlar. Necesitamos una forma transversal que englobe todos estos proyectos con una serie de buenas prácticas que me aseguren que el ecosistema en su conjunto funcione y no suponga un riesgo que pueda parar la producción. Una de las bases de la ciberseguridad es la gestión del riesgo. El riesgo se mide como el producto de la probabilidad de que me pase algo por el impacto que me produce si llegara a sucederse. Esto es aplicable tanto al mundo IT como al mundo OT. Cambia el cómo entendemos la probabilidad del riesgo en ambos mundos. Suponte esta línea que hablábamos de embotellado. Si yo tengo un PLC que tiene ya 20 años y que ya sé que no tengo recambios, la probabilidad de que le pase algo a ese PLC es alta porque es un sistema que ya lleva 20 años funcionando. Y además, si yo no tengo recambios, el impacto de que me falle es muy alto porque me va a parar la línea de producción y yo no voy a ser capaz de producir. Hay formas de remediar esto, pues que sería cambio mi control de la línea, entonces ya estoy poniendo un PLC nuevo, he bajado la probabilidad de que me suceda algo y además me garantizo repuestos durante 20 años. Estoy minimizando también el impacto que me produce y eso hace que el riesgo que esté corriendo sea todavía más bajo. Sin embargo, en el mundo de las tecnologías de la información, este no es el elemento principal. Para que podáis entender un poco mejor las diferencias, vamos a hablar de otro concepto clave en el mundo de la ciberseguridad. Para que un sistema se considere ciberseguro, debe disponer de estos tres elementos: disponibilidad, integridad y confidencialidad. La disponibilidad significa que el sistema debe estar listo para usarse cuando se requiera. La integridad significa que la modificación de la información solo se puede realizar mediante autorización. La confidencialidad significa que el acceso a la información solo se debe hacer mediante autorización y de forma controlada. Este conjunto de elementos suponen el triángulo de la ciberseguridad. En el mundo de las tecnologías de la información, lo primordial es la confidencialidad. Si yo tengo la sospecha de que alguien está accediendo a la información de mi sistema, debo apagarlo y desconectarlo para evitar que eso pase. Estoy sacrificando la disponibilidad. Por contra, en el mundo de la operación, la disponibilidad es lo que manda. Si yo en este mismo ejemplo tengo la sospecha de que alguien está accediendo a las métricas de lo que yo estoy produciendo, no paro de producir, lo remediaré en paralelo. Ahora que te he contado los conceptos clave para poder evaluar el riesgo y la ciberseguridad que yo estoy corriendo en mi fábrica, que es lo mismo que decir el riesgo de que pare de producir, te voy a contar una serie de generalidades que he visto en un montón de fábricas por España estos últimos años. Vale, teníamos estos dos mundos separados, OT e IT. Por una parte teníamos a la gente de mantenimiento que necesitaba controlar y gestionar sus sistemas de control para que la producción no parara y se ha buscado la vida por su cuenta y riesgo. Es decir, pues o bien se han puesto un pincho 3G o 4G para poder conectarse desde casa y ellos creen que están maximizando la disponibilidad, sin embargo están corriendo un riesgo nuevo. Es decir, yo estoy exponiendo toda mi red de producción, que es lo que yo quiero proteger, a Internet de una forma desprotegida. Por tanto, estoy multiplicando la probabilidad de que me pase algo en esa ecuación del riesgo que habíamos visto. Sumado a esto que os acabo de contar, es normal que en las fábricas tengan sistemas HMI o SCADAs, que son estas pantallas donde los operarios controlan los distintos parámetros de la fabricación, que tengan sistemas operativos de más de 10 años que nunca se han parcheado. Eso quiere decir que están expuestos a infinidad de problemas, sobre todo si los conectamos a Internet. Suele ser habitual que los directivos de las empresas industriales necesiten datos de producción. Tradicionalmente, esto se ha hecho conectando directamente la red de planta a la red corporativa, algo que creemos que nos está suponiendo un riesgo a la disponibilidad de la fabricación,
porque cualquier problema que yo pueda tener leyendo un correo electrónico, que me pueda entrar un ransomware, me puede afectar a la parte de producción. Y es muy importante mantener asegurada la disponibilidad de la producción. A mayores, suele ser habitual que yo tenga mi empresa integradora que me lleva el mantenimiento de mis PLCs o de mis líneas de control. Y además, pues resulta que está a 100 kilómetros de mi fábrica y quiero que se conecten ipso facto cuando yo tenga un problema. Entonces, el integrador, que muchas veces no tiene conocimientos de comunicaciones ni de ciberseguridad, hace lo que puede poniendo una conexión 3G, 4G a mi línea de producción para que él pueda conectarse en remoto y resolverme los problemas. Pero me está dejando una puerta trasera para que me entren multitud de problemas nuevos que yo no estoy viendo en mi evaluación del riesgo. Suele ser habitual que las empresas industriales tengan un departamento de I+D que esté buscando formas de mejorar la eficiencia de la producción. En este contexto tratan de utilizar el IoT o sensórica inteligente conectada directamente a Internet para recoger métricas de forma sencilla de la parte de producción. Sin embargo, esto que a priori parece una mejora puede suponer un riesgo si no se hace de la forma correcta. Cuando están instalando estos dispositivos de IoT, estos requieren conexión a Internet. Sin embargo, cuando los instalamos en la fábrica, la forma más fácil es conectarlos directamente a la red de fábrica porque ya tengo el cable hasta allí. Eso quiere decir que después tengo que conectar mi red de fábrica a Internet para que todos estos dispositivos que no han sido pensados para la ciberseguridad, que no están pensados para la fábrica, que no se sabe que no se está manteniendo ni si están teniendo actualizaciones, que están conectados permanentemente a Internet y en la misma red de toda mi planta. Y esto supone un riesgo muy grande que pueda afectar a la disponibilidad de nuestra planta. Todos estos ejemplos que te estoy contando son muy habituales y seguro que te suenan, que no te van a ser ajenos. Y además, según los vamos sumando, estamos multiplicando las probabilidades de que nos pase algo. Ahora que ya sabes cuáles son las métricas para medir el riesgo y cuál es lo importante dentro de la fábrica y dentro del mundo corporativo, en el siguiente vídeo de esta serie que estoy haciendo de ciberseguridad te contaré cuáles son las mejores prácticas para poder englobar todos estos proyectos de una forma segura y que te puedas aprovechar de todas sus ventajas. Si crees que el contenido de estos vídeos es interesante para ti, no te olvides de darle al like y suscribirte al canal. Eso ayudará a que puedas seguir creando vídeos como este. Si tienes cualquier sugerencia, comentario o duda, déjame un comentario abajo que estaré encantado de responderlo y a lo mejor basamos el siguiente vídeo en tu duda.